El teléfono no paraba de sonar. 20 llamadas perdidas, todas del mismo número. El mismo número que me había bloqueado hacía solo 3 días después de llamarme fea delante de sus amigos y marcharse, dejándome con una cuenta de 200 eurosos y el corazón hecho añicos. Miré el nombre de Jordi Roca parpadeando en mi pantalla, mientras el café se enfriaba en mis manos temblorosas. El sol de la mañana entraba por la ventana de mi piso en Lake Champlain, pero yo solo podía ver el pánico en su voz en el último mensaje que había dejado a las 3 de la madrugada. Laia, por favor, tienes que devolverme la llamada. Está pasando algo. Algo va muy mal. Las fotos. ¿Cómo has? Por favor, te lo suplico. Sonreí y dejé que saltara el buzón de voz de nuevo. Después de todo, una chica como yo debería estar agradecida por el entretenimiento. Pero, ¿cómo pasé de ser la víctima con el corazón roto a tener la sartén por el mango? ¿Cómo 3 días me transformaron de una mujer llorando por una ruptura cruel en alguien que podía hacer que Jordi Roca, el hombre que se creía intocable, suplicara piedad? La respuesta se encuentra en lo que ocurrió aquella noche en el restaurante El Mirador. Y más importante aún, en lo que descubrí sobre el hombre que creía amar. Algunos secretos están enterrados tan profundamente que cuando finalmente salen a la luz, no solo hieren, destruyen todo a su paso. Y Jordi Roca estaba a punto de aprender que la chica callada y fea que había descartado con tanta indiferencia había estado ocultando sus propios secretos. 3 días antes, estaba sentada frente a Jordi en el restaurante El Mirador, el elegante restaurante en el barrio de Sarriá donde habíamos tenido nuestra primera cita hacía 2 años. No se me escapaba la ironía de que hubiera elegido el mismo lugar para terminar, aunque yo aún no lo sabía. «Estás preciosa esta noche», dijo, pero sus ojos ya recorrían la sala, buscando a alguien más interesante que su novia de 24 meses. Llevaba el vestido verde esmeralda que me compró por Navidad. Mi pelo caoba caía en suaves ondas sobre mis hombros, y había pasado 1 hora perfeccionando mi maquillaje. Creía que estaba guapa. Creía que él también lo pensaría. ¡Qué ingenua era! Gracias, susurré, estirando la mano sobre la mesa para tocar la suya. Su piel se sentía fría, distante. «Jordi, ¿va todo bien? Últimamente pareces distinto». Retiró la mano y llamó al camarero para pedir otro whisky. El tercero. «Todo va bien, Laia. ¿Es que un hombre no puede invitar a su novia a cenar sin someterse a un tercer grado?» Sus palabras me hirieron, pero reprimí el sentimiento. Jordi había estado estresado con el trabajo últimamente, o eso me había dicho. Su agencia de marketing era exigente, y yo entendía la presión. Yo trabajaba 60 horas a la semana en el hospital de San Pau como enfermera de urgencias. Sabía lo que era el estrés. No quería decir. Jordi». Me giré y vi a 3 hombres acercándose a nuestra mesa. Los reconocí de inmediato. Xavi Pons, el compañero de piso de Jordi en la universidad. Con su pelo rubio perfectamente peinado y sus trajes caros. Pau Hiner, que trabajaba en la misma agencia de marketing y siempre hacía bromas incómodas. Y Oriol Camps, el que nunca recordaba mi nombre a pesar de haberme visto docenas de veces. Chicos, el comportamiento de Jordi cambió por completo. Su rostro se iluminó como si lo hubieran enchufado a la corriente. «¿Qué hacéis aquí?» «Acabábamos de cenar con unos clientes», dijo Xavi, apenas reconociendo mi presencia con la mirada. «¿Os importa si nos unimos para tomar una copa?» Quería decir que sí, que me importaba. Se suponía que esta era nuestra noche. No habíamos tenido una cita en condiciones en semanas, y tenía muchas ganas de reconectar, pero Jordi ya estaba acercando sillas antes de que pudiera oponerme. «Claro. Laia, ¿recuerdas a los chicos?» «Hola», dije en voz baja, logrando un pequeño saludo con la mano. Pau asintió distraídamente. Oriol me miró como si yo fuera invisible. Xavi al menos tuvo la cortesía de sonreír con suficiencia. La siguiente hora fue una tortura. Hablaron de trabajo, de gente que no conocía, de deportes que no seguía. Cada vez que intentaba contribuir a la conversación, uno de ellos me interrumpía o cambiaba de tema. Jordi se reía de sus chistes. Chistes que no tenían gracia. Chistes que a veces eran crueles. Chistes que me hacían encogerme aún más en mi silla. «Y bien», Jordi dijo Pau, recostándose en su silla y mirándome con una expresión que no pude descifrar. «¿Cuándo vas a hacer una mejora?» La mesa se quedó en silencio. El vaso de whisky de Jordi se detuvo a medio camino de sus labios. «¿A qué te refieres?» La voz de Jordi era cuidadosamente neutra. «Venga, tío», intervino Xavi, bajando la voz a lo que probablemente pensó que era un susurro, pero no lo era. «Ya sabes a qué nos referimos. Tienes éxito. Eres atractivo. Tienes ese nuevo ascenso a la vista. ¿No crees que es hora de un ajuste?» Se me heló la sangre en las venas. Estaban hablando de mí, justo delante de mí,
como si yo no estuviera allí. Chicos, dijo Jordi, pero no había convicción en su voz. Ni enfado, ni defensa de la mujer a la que supuestamente amaba. Quiero decir, mira este sitio, dijo Oriol, gesticulando ampliamente hacia el elegante restaurante lleno de parejas atractivas. Mira el calibre de las mujeres que hay aquí. ¿No quieres a alguien que encaje? Miré a Georgie, esperando que les dijera que pararan, esperando que me defendiera, esperando que recordara que una vez me dijo que yo era la mujer más hermosa que había visto nunca, que amaba mi sonrisa, mi risa, la forma en que me emocionaba con las películas antiguas y rescataba gatos callejeros. En lugar de eso, Jordi apuró su whisky y dejó el vaso con un golpe seco. ¿Sabéis qué?, dijo, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Tenéis razón. El ruido del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo. Mi corazón dejó de latir. El mundo se inclinó. Jordi. Mi voz salió como un susurro apenas audible. Se giró para mirarme entonces, y vi a un extraño. La calidez de la que me había enamorado había desaparecido, reemplazada por algo frío y calculador. Sus ojos castaños oscuros, en los que una vez me perdí, me miraban como si yo fuera algo desagradable que hubiera encontrado en la suela de su zapato. Laia, esto ya no funciona. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Los tres hombres se recostaron en sus sillas como si se estuvieran acomodando para ver un espectáculo. Xavi incluso sonrió. Me refiero a nosotros. A esto Jordi gesticuló vagamente entre nosotros. Estoy ascendiendo en el mundo, y necesito a alguien que pueda ascender conmigo. Alguien que encaje con la imagen que estoy tratando de crear. ¿Imagen? Sentí que me ahogaba. Jordi, no lo entiendo. ¿Qué imagen? ¿De qué estás hablando? Mira. Laia suspiró como si esta conversación fuera tediosa, como si romper conmigo fuera solo otro punto en su lista de tareas. Eres una buena chica, eres adecuada, pero seamos sinceros. La palabra adecuada me golpeó como un puñetazo. ¿Sinceros sobre qué? Jordi miró a sus amigos, que asentían alentadoramente. Tomando fuerza de su aprobación, se enderezó y me miró directamente a los ojos. No eres lo suficientemente guapa para donde voy en la vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Sentí que todas las personas de las mesas cercanas se giraban para mirarnos. Sentí su lástima y su curiosidad quemándome la piel. Jordi, por favor, no hagas esto, susurré. Aquí no, así no. ¿Y cuándo sería un buen momento, Laia? ¿Cuándo sería el momento adecuado para decirte que simplemente no eres suficiente? Paura sopló. Joder, tío. Duro. Pero necesario, añadió Xavi. A veces hay que ser cruel para ser amable. ¿Quieres saber la verdad?, continuó Jordi, su voz cada vez más alta. Los otros comensales definitivamente estaban mirando ahora. La verdad es que llevo meses avergonzado de que me vean contigo. Mis compañeros me preguntan por mi novia, y pongo excusas para no llevarte a los eventos de la empresa porque no encajas. No perteneces a mi mundo. Cada palabra era un cuchillo entre mis costillas. Agarré el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Jordi, para, por favor. Trabajas en un hospital lidiando con sangre y vómitos todo el día. Conduces un Seat Ibiza de hace 10 años. Compras en tiendas de descuento y crees que cenar en un Vips es alta cocina. ¿Y tú? Hizo una pausa, mirándome de arriba abajo con asco. Simplemente no eres lo suficientemente atractiva como para que merezca la pena pasar por alto todo eso. Orio Shirbo ambos vaya. Jordi. ¿Qué? Necesita oírlo. Necesita entender la realidad. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a llorar delante de ellos. Me negué a darles esa satisfacción. Así que eso es todo, logré preguntar. 2 años y eso es todo. 2 años de más, dijo Jordi, levantándose y sacando la cartera. Arrojó un billete de 20 euros sobre la mesa. Eso debería cubrir mis bebidas. Tú te encargas del resto, ¿verdad? Considéralo un regalo de despedida. La cuenta de la cena era de más de 200 euros. Yo era enfermera de urgencias, no neurocirujana. 200 euros eran mis compras para 2 semanas. Jordi, no puedo. Ya te las arreglarás, dijo, poniéndose ya la chaqueta. Siempre lo haces. Sus 3 amigos se levantaron con él como una manada de hienas siguiendo a su líder. Nos vemos, Laia, dijo Xavi con falsa simpatía. ¿O no? Empezaron a caminar hacia la puerta, riendo y hablando como si no acabaran de destrozar a un ser humano. Como si no acabaran de tomar 2 años de mi vida y tirarlos a la basura. Pero Jordi aún no había terminado. Al llegar a la entrada del restaurante, se dio la vuelta y alzó la voz lo suficiente como para que medio restaurante lo oyera. Una chica como tú debería estar agradecida de que siquiera saliera contigo tanto tiempo. Las risas que lo siguieron resonaron en mis oídos como disparos.
Me quedé sentada en el restaurante de repente demasiado silencioso, rodeada de extraños cuyas miradas de lástima se clavaban en mi humillación. El camarero se acercó con cautela, como si fuera a morderle. «Señorita, ¿necesitará algo más?» «Solo la cuenta, por favor», susurré. Cuando la trajo, miré el total con incrédula incredulidad. 237,43 €. Más de lo que tenía en mi cuenta corriente hasta el día de cobro. Sonreí. No porque estuviera feliz, no porque estuviera bien. Sonreí porque algo dentro de mí se había roto. Y cuando se rompió, reveló algo que había mantenido enterrado durante mucho tiempo. Algo que Jordi Roca no tenía ni idea de que existía. Algo que estaba a punto de complicarle mucho, mucho la vida. Pagué la cuenta con mi tarjeta de crédito y salí del restaurante El Mirador con la cabeza bien alta. El aparcacoches me trajo mi Seat Ibiza de 10 años. En realidad un Ibiza de 9 años que había comprado al contado porque creía en vivir dentro de mis posibilidades. Jordi siempre había hecho comentarios sobre mi coche, mi ropa, mis elecciones. Había pensado que bromeaba, que intentaba motivarme para mejorar. Ahora entendía que llevaba meses catalogando mis insuficiencias. El trayecto a casa, a mi modesto piso en las afueras, fue una neblina de farolas y lágrimas que me negué a derramar. Cuando finalmente entré, eché el cerrojo. Me quité los tacones que me habían estado apretando toda la noche y caminé hacia el espejo del baño. «Fea», le dije a mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo caoba que captaba la luz como el cobre, ojos verdes que los hombres habían llamado fascinantes y el tipo de rasgos delicados que pertenecían a pinturas renacentistas. No era una supermodelo, pero nunca me había considerado fea. Creía que era guapa. Más importante aún, creía que Jordi pensaba que era guapa. Adecuada, continué, probando la palabra como veneno en mi lengua. Me había graduado con matrícula de honor en enfermería. Había trabajado en urgencias en 3 ciudades diferentes. Había salvado vidas, consolado a familias y marcado una diferencia en el mundo cada día. Nunca me había considerado adecuada. Creía que era competente. Pero Jordi tenía razón en una cosa. Yo no era quien parecía ser. Fui a mi habitación y abrí la puerta del armario. Detrás de mis uniformes de trabajo y mi ropa de calle, empujada al fondo donde nunca miraba, había una funda de ropa que no había tocado en más de 3 años. Dentro había un vestido de cóctel negro que había costado más de lo que Jordi ganaba en un mes. A su lado colgaban joyas que podrían haber pagado su préstamo estudiantil. En el fondo de la funda había zapatos que eran obras de arte y un bolso de mano hecho a mano en Italia. Saqué mi portátil y entré en una cuenta bancaria a la que no había accedido desde que me mudé a esta ciudad y empecé de cero como simplemente Laia, la enfermera. Saldo actual: 2.847.390,67 €. Revisé mi cartera de inversiones, acciones tecnológicas, inversiones inmobiliarias, bonos del Estado, todo rindiendo maravillosamente, tal como mi asesor financiero había predicho. Luego abrí mi otro portátil, el que guardaba oculto en un doble fondo de mi cómoda, el que tenía un software que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Era hora de recordar quién solía ser. Mi nombre es Laia Soler, y sí, soy enfermera de urgencias, pero también soy la hija del magnate tecnológico Ricard Rocanegra, fundador y CEO de Industries Rocanegra. Valgo más de lo que Jordi y sus 3 amigos idiotas ganarían en todas sus vidas juntas. Hace 3 años, tras la muerte de mi padre, heredé no solo su dinero, sino su empresa. Una empresa que le había ayudado a construir desde cero, comenzando con clases de programación cuando tenía 12 años y progresando a estrategia corporativa para cuando tenía 25. Pero heredar miles de millones a los 26 me había enseñado algo valioso. Cuando la gente sabe que eres rica, nunca te aman a ti. Aman tu dinero, tus conexiones, tu poder. Aman lo que puedes hacer por ellos. Así que tomé una decisión. Puse a directores profesionales a cargo de Industries Rocanegra, me mudé a una nueva ciudad y empecé de nuevo como enfermera de urgencias, algo que siempre había querido probar. Había vivido modestamente, conducido coches normales, comprado en tiendas normales. Quería encontrar a alguien que me quisiera por mí, no por lo que podía darle. Pensé que había encontrado a esa persona en Jordi Roca. Qué equivocada estaba. Abrí mi sistema de mensajería segura y escribí un mensaje rápido a mi jefa de seguridad, una exagente del CNI llamada Victoria Cruz que había trabajado para mi padre durante 15 años. Vic, necesito una investigación a fondo sobre Jordi Roca, nacido el 15 de marzo de 1992, actualmente empleado en Vértice Soluciones de Marketing. También necesito perfiles completos de Xavi Pons, Pau Jainer y Oriol Camps, todos asociados del objetivo. Necesito todo: finanzas, relaciones, secretos, debilidades. Plazo: 48 horas.
La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Entendido. ¿Algo que debas saber sobre el nivel de detalle requerido? Sonreí a mi reflejo en la pantalla del portátil. Encuéntralo todo, Vic. No dejes piedras sin remover. Han herido a alguien que me importa. Lo haré. Siento oír eso. ¿Necesitas recursos adicionales? Todavía no, pero mantén al equipo en espera. Cerré el portátil y volví a mi armario. Mañana iría a trabajar, sonreiría a mis pacientes y fingiría ser la desconsolada Laia Soler, la enfermera abandonada que no podía permitirse una cena elegante. Pero esta noche tenía que planificar. Jordi Roca había cometido el error de pensar que yo era débil, ordinaria y estaba por debajo de él. Me había humillado en público porque pensaba que no tenía poder, ni recursos, ni capacidad para contraatacar. Estaba a punto de aprender que a veces las personas más calladas lo son por una muy buena razón. A la mañana siguiente en el hospital hice mis rondas como un fantasma. Revisé a la señora Rodríguez, que se recuperaba de un infarto. Ayudé al doctor Thompson a estabilizar a una víctima de un accidente de coche. Consolaba a una adolescente asustada que había sufrido una sobredosis en una fiesta. Cosas normales de Laia Soler. El tipo de trabajo adecuado que hace la gente adecuada. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mejor amiga y compañera enfermera, Carla Roig. Tía, tienes una cara horrible. ¿Café? Carla era la única persona en esta ciudad que sabía algo sobre mi pasado. E incluso ella no lo sabía todo. La había conocido durante la carrera de enfermería y le dije que venía de una familia con dinero, pero que quería abrirme mi propio camino. Ella pensaba que dinero significaba que mi familia era de clase media alta, no que podría comprar el hospital en el que trabajábamos sin mirar mi saldo bancario. Vale, suéltalo, dijo Carla cuando nos sentamos en la cafetería del hospital con nuestro café terrible. Estás haciendo esa cosa de sonreír pero con los ojos muertos. ¿Qué ha pasado? Jordi rompió conmigo. Ese cabrón. ¿Cómo? Le conté la historia, viendo cómo su rostro pasaba por la incredulidad, la ira y finalmente la furia. ¿Te llamó qué? ¿En público? La voz de Carla retumbó en la cafetería, haciendo que varias personas se giraran a mirar. Ese trozo de basura. Laia, cielo, sabes que se equivoca, ¿verdad? Sabes que eres guapísima. ¿Lo soy? Pregunté en voz baja. Sí, absolutamente. Eres despampanante, eres brillante, eres amable, y salvas vidas para ganarte el pan. Jordi Roca es un montón de mediocridad andante con un traje caro. Vale 100 como él. Si supiera cuán literalmente cierto era eso. No pasa nada, dije. Estoy bien. No, no lo estás. Estás planeando algo. Pones esa cara cuando planeas algo. Es la misma cara que pusiste cuando descubriste cómo demostrar que el Dr. Kingston estaba robando medicamentos. Carla me conocía bien. Demasiado bien. No estoy planeando nada. ¿Qué iba a planear? Solo soy una enfermera, ¿recuerdas? Solo adecuada. Ni se te ocurra, dijo Carla, apuntándome con el tenedor como un arma. Ni se te ocurra dejar que ese capullo te haga creer que eres algo menos que increíble. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Victoria Cruz. Barrido inicial completo. Nos vemos esta noche. Tu casa. 21. 0 hora. Respondí rápidamente. Confirmado. ¿Quién es? Preguntó Carla. Número equivocado, mentí con fluidez. Oye, debería volver al trabajo. La señora Rodríguez necesita que le ajuste la medicación. ¿Laia? Carla me cogió la mano. Prométeme que no harás ninguna estupidez. Sé que estás dolida, pero no dejes que te convierta en alguien que no eres. Apreté su mano y le di mi sonrisa más tranquilizadora. No te preocupes por mí, Carla. Voy a estar perfectamente. Exactamente a las 9 de la noche, Victoria Cruz llamó a la puerta de mi piso. Tenía exactamente el mismo aspecto que hace 3 años. Pelo rubio platino recogido en un moño severo, agudos ojos azules que no se perdían nada y esa elegancia discreta que provenía de años operando en entornos de alto riesgo. Laia dijo, abrazándome brevemente. Tienes buen aspecto. La vida civil te sienta bien. Gracias, Vic. Entra. Dejó su maletín en la mesa de mi cocina y lo abrió con eficiencia experta. Tengo que decir que, cuando desapareciste en la vida de enfermera de barrio, nunca esperé volver a saber de ti. Por cierto, tu padre estaría orgulloso. El precio de las acciones de la compañía ha aumentado un 40% desde que asumiste el control. Los directores que recomendaste son excelentes. Lo son, pero no son tú. Victoria sacó un grueso expediente. Ahora, hablemos de por qué quieres destruir a Jordi Roca. No he dicho que quiera destruirlo. Victoria me lanzó una mirada que podría haber congelado el agua. Laia, te conozco desde que tenías 16 años.
Sé la diferencia entre una investigación de antecedentes rutinaria y una investigación de opción nuclear. Esto es opción nuclear. Me hundí en mi silla. Dime lo que has encontrado. Jordi Roca es un narcisista de manual con delirios de grandeza y problemas financieros que oculta bien. Victoria abrió el expediente con un gesto teatral. En la superficie, parece estar bien. Director de marketing en Vértice. Buen piso, ropa cara, conduce un BMW de leasing. Pero si cavas más hondo. Extendió fotos y documentos sobre mi mesa como si estuviera repartiendo una mano de cartas. Sus tarjetas de crédito están al límite. Debe 43.000 euros en préstamos estudiantiles. Lleva 2 meses de retraso en el alquiler y ha estado moviendo dinero entre cuentas para evitar descubiertos. El estilo de vida caro es todo humo y espejos. ¿Y su trabajo? Vértice Marketing está en apuros. Han estado despidiendo gente discretamente durante 6 meses. El puesto de Jordi está seguro por ahora, pero por los pelos. Y hay algo más. La voz de Victoria bajó. Ha estado malversando. La sangre se meló. ¿Qué? Pequeñas cantidades. 100 euros por aquí, 200 por allá. Ha estado cisando de las cuentas de gastos de los clientes y facturando cargos personales como gastos de empresa. Calculo que ha robado unos 15.000 euros en el último año. ¿Lo saben en Vértice? Todavía no. Pero lo sabrán en cuanto alguien sepa dónde mirar. Victoria sonrió. La pregunta es, ¿quieres que se enteren antes o después? Miré la foto de Jordi. Parecía tan seguro, tan engreído. Incluso en una foto de empresa, su arrogancia irradiaba a través de la cámara. ¿Y sus amigos? Xavi Pons está ahogado en deudas de juego. Pau Giner tiene una aventura con la mujer de su jefe. Oriol Camps tiene antecedentes penales juveniles sellados que definitivamente afectarían su habilitación de seguridad en su trabajo en una empresa de defensa. ¿Cómo de sellados? Digamos que involucran violencia y dejémoslo ahí. Asimilé esta información, sintiendo cómo las piezas de un plan encajaban en mi mente. Vic, necesito que hagas algo por mí. Hyde. Quiero que avises discretamente a Vértice sobre la malversación de Jordi, pero que no sea obvio. Haz que parezca que la contabilidad rutinaria detectó las discrepancias. Victoria asintió. Jejo. ¿Qué más? ¿Puedes hacer que las deudas de juego de Xavi Pons se reclamen todas a la vez? Fácilmente. Su principal acreedor es alguien con quien hemos hecho negocios. ¿Y la aventura de Pau? Puedo asegurarme de que su jefe se entere. Anónimamente, por supuesto. ¿Y los antecedentes de Oriol? La sonrisa de Victoria era tan afilada como una cuchilla. Déjame eso a mí. Caminé hacia mi ventana y miré la tranquila calle del barrio. Hace 3 días, era solo otra mujer intentando encontrar el amor en un mundo complicado. Ahora estaba planeando la destrucción sistemática de 4 hombres que se creían intocables. ¿Estás segura de esto?, preguntó Victoria en voz baja. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Estos hombres quedarán arruinados. Pensé en la voz de Jordi resonando en el restaurante El Mirador. Una chica como tú debería estar agradecida de que siquiera saliera contigo. Pensé en las risas que siguieron. Pensé en cada mujer que alguna vez se había sentido pequeña, inadecuada o inferior por hombres que pensaban que su crueldad estaba justificada. Deberían haberlo pensado antes de decidir humillar a alguien que creían impotente. Victoria comenzó a guardar sus archivos. Considéralo hecho. Pero Laia, esto es solo el principio. Por lo que he encontrado, Jordi Roca se ha ganado muchos enemigos. Mucha gente estaría muy interesada en conocer su situación financiera y su contabilidad creativa. Después de que Victoria se fuera, me senté en mi silencioso apartamento y abrí mi portátil. Busqué los perfiles de redes sociales de Jordi, su LinkedIn, su biografía de la empresa. En cada foto, parecía exitoso, seguro, feliz. Para cuando terminara con él, todo eso habría desaparecido. Pero no solo me interesaba arruinar su vida. Eso sería demasiado simple, demasiado limpio. Quería que entendiera exactamente cómo se sentía ser humillado en público. Quería que supiera lo que era que el mundo entero pudiera ver tu vergüenza. Quería que suplicara. Y luego, quería que supiera exactamente quién lo había derribado. Mi teléfono sonó a las 3 de la madrugada. El nombre de Jordi parpadeaba en la pantalla. Lo dejé saltar al buzón de voz. El plan acababa de empezar. La primera ficha de dominó cayó el martes. Estaba reponiendo material médico en la unidad de urgencias cuando Carla irrumpió por las puertas, con los ojos muy abiertos de emoción. Laia, ¿has visto las noticias sobre esa empresa de marketing? ¿Vértice o algo así? Mis manos no se detuvieron, pero mi ritmo cardíaco se aceleró. ¿Qué noticias? Escándalo de malversación. Al parecer, un director estaba robando de las cuentas de los clientes. Lo han despedido y han llamado a la policía. Está en todas las noticias de economía local. Saqué mi teléfono y navegué hasta el sitio web de noticias locales.
Allí, en blanco y negro, estaba el titular: Director de marketing local detenido por malversación. La foto de empresa de Jordi me devolvía la mirada desde la pantalla. El acusado, Jordi Roca, de 30 años, presuntamente robó aproximadamente 15.000 euros de las cuentas de gastos de clientes durante el último año. Vértice Soluciones de Marketing descubrió las discrepancias durante una auditoría rutinaria y contactó inmediatamente a las autoridades. Roca fue arrestado en su lugar de trabajo el martes por la mañana. Tuve que morderme el labio para no sonreír. Vaya, dije, manteniendo la voz cuidadosamente neutra. ¡Qué terrible! ¿No es ese tu exnovio?, preguntó Carla mirando la pantalla de mi teléfono. Sí, sí que lo es. ¿Joder? ¿Laia? Quiero decir, sabía que era un idiota, pero nunca pensé que fuera un criminal. Nunca se llega a conocer a alguien del todo, murmuré. La segunda ficha de dominó cayó el miércoles. Victoria me envió un mensaje de texto con un enlace a un blog de cotilleos local. Empleado de una importante empresa de defensa pierde la habilitación de seguridad al salir a la luz sus antecedentes juveniles. La foto de Oriol Camps acompañaba un artículo que detallaba cómo sus antecedentes juveniles sellados por agresión habían llegado de alguna manera a la oficina de seguridad de su empleador. Sin su habilitación no podía hacer su trabajo. Sin su trabajo no podía pagar su hipoteca, las letras de su coche ni su estilo de vida cuidadosamente cultivado. La tercera ficha de dominó cayó el jueves. La aventura de Pau Jainer llegó a las páginas de Sociedad cuando la esposa de su jefe le arrojó un jarrón muy público y muy caro en medio de un restaurante de lujo. La foto que lo acompañaba mostraba a Pau cubierto de agua y rosas blancas, con el rostro como una máscara de sorpresa y humillación. Su jefe lo despidió al día siguiente. Pero la caída de Xavi Pons fue mi obra maestra. Victoria había dispuesto que todas sus deudas de juego fueran reclamadas simultáneamente el viernes por la mañana. Cuando Xavi no pudo pagar, sus acreedores le dejaron claro que sus rótulas estaban en juego. Desesperado, hizo lo que hacen las personas desesperadas. Tomó decisiones terribles. Intentó robar dinero de su propia empresa. A diferencia de Jordi, Xavi fue torpe. Lo atraparon en cuestión de horas. Y para el viernes por la noche, estaba en la cárcel junto a su antiguo amigo. Para el sábado por la mañana, todo el círculo de Jordi se había derrumbado. Fue entonces cuando empezó a llamarme. La primera llamada llegó a las 6 de la mañana. Estaba preparando café, tarareando para mis adentros, cuando sonó el teléfono. Laia. Laia. Gracias a Dios que has contestado. Jordi, inyecté confusión en mi voz. ¿Por qué me llamas? Creía que habías dicho. Mira, sé que lo que dije en el restaurante estuvo mal. Estaba borracho. Estaba presumiendo delante de los chicos. No lo decía en serio. Parecías bastante claro sobre lo que querías decir. Por favor, Laia, estoy en problemas. Problemas de verdad. Me han detenido. He perdido mi trabajo. Y necesito ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Ayuda legal. Ayuda financiera. No puedo permitirme un buen abogado, y el de oficio que me han asignado parece que acaba de salir de la facultad. Dejé que el silencio se alargara entre nosotros. Laia, ¿estás ahí? Estoy aquí. Solo estoy confundida sobre por qué crees que te ayudaría. Dijiste que era fea, ¿recuerdas? Dijiste que era, como mucho, adecuada. Dijiste que debería estar agradecida de que salieras conmigo. Me equivoqué. Estaba completamente equivocado. Eres guapa. Eres increíble. Y fui un idiota al dejarte ir. ¿Así que quieres que vuelva contigo? Sí, sí, por supuesto. Podemos arreglarlo. Podemos. Colgué. Volvió a llamar de inmediato. Lo dejé saltar al buzón de voz. Laia, por favor, no me cuelgues. Te quiero. Sé que tengo una forma de mierda de demostrarlo, pero te quiero. Por favor, llámame. La segunda llamada llegó 2 horas después. Laia, está pasando algo muy raro. No soy solo yo. Xavi, Pau, Oriol, todos lo estamos pasando fatal. Xavi y yo estamos detenidos. Pau ha perdido su trabajo. Oriol ha perdido su habilitación. Es como si alguien nos estuviera atacando. Eso fue interesante. Suena extraño, la verdad, dije con cuidado. ¿Verdad? Quiero decir, ¿qué probabilidades hay? ¿Los 4 teniendo desastres en la misma semana? Bastante bajas, me imagino. Exacto. Mira, sé que suena a locura, pero creo que alguien nos está jodiendo. Alguien con recursos serios. ¿Cómo quién? No lo sé. Un competidor, quizá. O alguien a quien cabreamos. No se me ocurre nadie con ese tipo de poder. Pero se estaba acercando a la verdad más de lo que esperaba. Jordi era estúpido, pero no completamente ajeno a la realidad. Jordi, creo que estás paranoico. A veces las cosas malas simplemente suceden. ¿Todas a la vez? ¿A todos nosotros? Venga, Laia, eres inteligente.
Ves patrones en el hospital todo el tiempo. ¿No te parece esto orquestado? Creo que estás buscando a alguien a quien culpar por tus propias malas decisiones. Laia, no elegí que alguien descubriera mis irregularidades financieras. Fui cuidadoso. Muy cuidadoso. Quizá no lo suficiente. Hubo una larga pausa. ¿Sabes qué? Tienes razón. Cometí errores y ahora los estoy pagando. Pero eso no cambia el hecho de que necesito ayuda. Y tú eres la única persona en la que confío. ¿La única persona en la que confías? ¿En serio? Sí. Eres la única persona que se ha preocupado por mí. Por mí, no por lo que podía darle. La ironía era tan espesa que podría haberla cortado con un cuchillo. ¿Qué quieres exactamente de mí, Jordi? Un préstamo. Solo lo suficiente para contratar a un abogado decente. Te lo devolveré en cuanto me recupere. ¿Cuánto? 50. 0 eurosos. Casi me río. 50.000 eurosos. Ganaba eso en intereses de inversión cada pocos días. Jordi, soy enfermera de urgencias. ¿De dónde voy a sacar 50.000 eurosos? Podrías pedir un préstamo. O a tu familia. Mi familia no tiene ese tipo de dinero. Y no me darían un préstamo tan grande. ¿Y una cantidad menor? 20.000, 10.000. Cualquier cosa ayudaría. Fingí considerarlo. Quizá podría juntar 5.000. Pero Jordi, después de lo que me dijiste, después de cómo me trataste, ¿por qué debería ayudarte? Porque eres una buena persona. Porque salvas vidas cada día. Porque en el fondo todavía te preocupas por mí. Tenía razón en una cosa. Todavía me preocupaba por él. Me preocupaba verlo retorcerse. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Cuánto tiempo? Unos días. Laia, no tengo unos días. Mi vista es el lunes. Si no tengo un abogado. Entonces tendrás un abogado de oficio. Mucha gente se las apaña con abogados de oficio. Mucha gente va a la cárcel con abogados de oficio. Quizá deberías haber pensado en eso antes de empezar a robar. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Laia, ¿me odias? Una pregunta tan simple. Una respuesta tan complicada. No, Jordi, no te odio. Era la verdad. El odio era una emoción demasiado pequeña para lo que sentía. El odio era lo que sentías por alguien que te había herido pero que aún estaba a tu nivel. Lo que yo sentía por Jordi Roca era algo mucho más peligroso. No sentía nada. Él era un problema que resolver, una ecuación que equilibrar, una mancha que limpiar. Gracias, susurró. Te llamaré mañana. Claro. Después de colgar, abrí mi portátil y transferí 5.000 eurosos de una de mis cuentas de inversión a mi cuenta corriente habitual. No porque fuera a dárselos a Jordi, sino porque quería que viera exactamente cuánto valía yo cuando llegara el momento de revelar la verdad. La tercera llamada llegó el domingo por la noche, y Jordi sonaba diferente, desesperado. Laia, he estado pensando en lo que dije. Sobre que alguien nos está atacando. Sí, creo que sé quién es. Mi sangre se heló. ¿Quién? Tu familia. ¿Qué? Piénsalo. Me dijiste que tu familia tenía dinero, ¿no? No en plan ricos, pero sí acomodados. ¿Y si se enteraron de lo que te dije? ¿Y si decidieron darme una lección? Casi admiré su intuición. Estaba completamente equivocado en los detalles, pero había captado la verdad esencial. Alguien con recursos estaba destruyendo sistemáticamente su vida. Jordi, mi familia no tiene el tipo de dinero o conexiones para hacer algo así. ¿Estás segura? Quiero decir, ¿realmente segura? Porque el momento es demasiado perfecto. Rompo contigo de la manera más pública y humillante posible. Y luego, en una semana, todo mi mundo se desmorona. Vaya ego que tienes. ¿Crees que mi familia se preocupa lo suficiente por mí como para lanzar una especie de complot de venganza? ¿No lo hacen? La pregunta quedó en el aire como una cuchilla. Jordi, estás paranoico. Mi familia apenas tiene dinero para cubrir sus propias facturas, y mucho menos para contratar investigadores privados o lo que sea que crees que hicieron. Entonces explícalo. Explica cómo 4 tíos con éxito son destruidos en la misma semana. No teníais tanto éxito, dije en voz baja. Solo fingíais tenerlo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que quizá el universo solo está corrigiendo un desequilibrio. Quizá os salisteis con la vuestra durante demasiado tiempo y ahora os ha llegado la factura. El mundo no funciona así, Laia. ¿Ah, no? La cuarta llamada llegó el lunes por la mañana a las 3. Estaba despierta de todos modos, sentada en mi salón con una taza de té, viendo el amanecer y pensando en la justicia. Laia. La voz de Jordi era cruda, rota. Lo siento muchísimo. ¿Qué ha pasado? Mi vista fue fatal. Están hablando de 18 meses de prisión. 18 meses, Laia, y eso si me declaro culpable. Siento oír eso. ¿De verdad lo sientes?
Porque a veces me pregunto si estás contenta con esto. Tomé un sorbo lento de mi té. ¿Por qué iba a estar contenta? Por lo que te dije. Porque te hice daño. Jordi, no soy el tipo de persona que disfruta con el sufrimiento de los demás. Era mayormente cierto. No disfrutaba con el sufrimiento en general, solo con su sufrimiento. Solo con el sufrimiento de los hombres que pensaban que podían aplastar a otras personas sin consecuencias. Sé que no lo eres. Por eso te llamo. Por eso necesito que me ayudes. Te dije que necesitaba tiempo para pensar en el préstamo. No el préstamo. Otra cosa. ¿Qué? Necesito que seas testigo de mi carácter. La petición me golpeó como un puñetazo. ¿Qué? En la vista de la sentencia. Necesito gente que testifique que no soy una mala persona, que cometí errores, pero que no merezco ir a la cárcel. Tú me conocías mejor que nadie. Si pudieras contarles los buenos momentos que pasamos, ¿cómo era contigo cuando estábamos a solas? Jordi, por favor, sé que no merezco tu ayuda. Sé que fui cruel, estúpido y que me equivoqué en todo, pero... Laia, si pudieras verme ahora, estoy destrozado. Completamente destrozado. Podía oírlo en su voz. La arrogancia se había ido. La confianza se había ido. La crueldad casual que le había permitido humillarme en público se había ido. Todo lo que quedaba era miedo y desesperación. Era el sonido más hermoso que había oído nunca. Lo pensaría. ¿De verdad? ¿De verdad? Gracias. Gracias, Laia, muchísimas gracias. Te prometo que si me ayudas a superar esto, pasaré el resto de mi vida compensándote. Seré el hombre que merecías desde el principio. Después de colgar, me senté en mi silencioso apartamento y sonreí. Jordi Roca pensaba que me estaba manipulando. Pensaba que podía usar mi amabilidad, mi amor, mi naturaleza indulgente para salvarse de las consecuencias de sus propias acciones. No tenía ni idea de que la amable e indulgente Laia Soler de la que se había enamorado había muerto en el restaurante El Mirador hacía 3 semanas. En su lugar había alguien mucho más interesante. Alguien que entendía que la piedad era un lujo que solo los poderosos podían permitirse dar. Y yo no me sentía nada generosa. El juzgado era exactamente como lo había esperado. Imponente piedra gris, techos altos, y el tipo de iluminación institucional que hacía que todos parecieran culpables. Me senté en la última fila de la sala, vistiendo un sencillo vestido azul marino y mi expresión más inocente. Jordi estaba sentado en la mesa de los acusados con su agotado abogado de oficio, pareciendo un hombre que había envejecido 10 años en 3 semanas. Sus trajes caros habían desaparecido, reemplazados por un conjunto gris mal ajustado que gritaba, prestado de un pariente. Su pelo perfectamente peinado estaba desaliñado, y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía, en otras palabras, un hombre que finalmente se enfrentaba a la realidad. Cuando el juez llamó a los testigos de carácter, me levanté. Señoría, me gustaría hablar en nombre del acusado. La cabeza de Jordi se giró bruscamente, y el alivio que inundó su rostro fue casi doloroso de ver. Me articuló un «gracias» con los labios. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Caminé hacia el estrado con pasos medidos. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Diga su nombre y su relación con el acusado, ordenó el juez. Mi nombre es Laia Soler. Jordi Roca fue mi novio durante 2 años. ¿Fue? Sí, señoría. Rompimos hace poco. Ya veo. Y a pesar de esta ruptura, está aquí para hablar en su nombre. Así es. Por favor, hable al tribunal sobre su relación con el señor Roca. Miré directamente a Jordi, que me observaba con desesperada esperanza. Señoría, conocí a Jordi hace 2 años, y creía conocerlo bien. Podía ser encantador, divertido y atento cuando quería. Me llevaba a buenos restaurantes, me compraba regalos y me decía que me quería. Jordi asintió alentadoramente. Sin embargo, continué. También vi otra cara de Jordi Roca, una cara que creo que es relevante para este proceso. La esperanza en los ojos de Jordi parpadeó. ¿Qué tipo de cara, señorita Soler? Jordi tiene un problema con la honestidad, señoría. No solo en su vida profesional, como hemos visto con los cargos de malversación, sino también en sus relaciones personales. El abogado de Jordi empezó a objetar, pero continué. Me mintió constantemente sobre su situación financiera. Me llevaba a restaurantes caros y luego decía que se había olvidado la cartera, dejándome a mí pagar cuentas que no podía permitirme. Me pedía dinero prestado repetidamente, prometiendo devolvérmelo y nunca lo hacía. ¿Cuánto dinero?, preguntó el juez. Había preparado esta pregunta. Durante la última semana, había documentado cuidadosamente cada cena que había pagado, cada préstamo que le había dado, cada gasto que me había endosado mientras mantenía su ilusión de éxito. Aproximadamente 3,0 euros a lo largo de nuestra relación, señoría. El rostro de Jordi se había puesto blanco.
Pero el engaño financiero no fue lo peor, continué. Lo peor fue cómo me trató cuando pensó que ya no importaba. ¿Puede explicarlo? Hace 3 semanas, Jordi me llevó al restaurante El Mirador. Mientras estábamos allí, se unieron algunos de sus amigos. Delante de estos hombres, y delante de un restaurante lleno de extraños, Jordi me dijo que era fea, que no era lo suficientemente buena para él, que debería estar agradecida de que saliera conmigo. Luego me dejó para que pagara una cuenta de 200 euros y se fue, anunciando en voz alta que una chica como yo debería estar agradecida de que siquiera saliera conmigo. El silencio en la sala era sepulcral. Esto sucedió hace 3 semanas. Sí, señoría. Y sin embargo está aquí hoy para hablar en su nombre. Estoy aquí hoy para decir la verdad sobre el carácter de Jordi Roca. La verdad es que es un hombre que cree que las reglas no se aplican a él, ya sea tomar dinero que no le pertenece o tratar a otras personas con una decencia humana básica. Jordi me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Me llamó después de su arresto, suplicando ayuda. No porque lamentara cómo me trató, sino porque necesitaba dinero para un abogado. Me pidió que le prestara 50.000 euros, dinero que sabía que no tenía, y cuando no pude, se conformó con pedir cantidades menores. Incluso ahora, incluso después de todo lo que ha hecho, la principal preocupación de Jordi Roca es lo que otras personas pueden hacer por él. Me giré para mirar directamente a Jordi. Señoría, no creo que Jordi sea malvado, pero sí creo que es egoísta, manipulador y completamente incapaz de aceptar la responsabilidad de sus actos. Los cargos de malversación no me sorprenden en absoluto. Son exactamente el tipo de cosas que haría alguien que cree que el mundo le debe un estilo de vida que no se ha ganado. El juez estaba tomando notas, asintiendo lentamente. ¿Hay algo más que le gustaría añadir, señorita Soler? Solo esto, señoría. Jordi me pidió que viniera hoy porque pensaba que todavía lo quería y pensó que el amor me haría mentir por él. Pensó que era débil, agradecida y fácilmente manipulable. Se equivocó en todas esas cosas, al igual que se equivocó cuando pensó que podía robar dinero sin que lo pillaran. Me levanté del estrado. Jordi Roca no es una víctima de las circunstancias. Es un hombre que tomó decisiones deliberadas para mentir, robar y herir a otras personas, y ahora se enfrenta a las consecuencias de esas decisiones. En mi opinión, esas consecuencias llegan con mucho retraso. El silencio que siguió a mi testimonio fue ensordecedor. Volví a mi asiento, sintiendo los ojos de toda la sala sobre mí. El abogado de Jordi le susurraba frenéticamente al oído, pero Jordi no escuchaba. Me miraba fijamente como si me viera por primera vez. Cuando el juez anunció un receso, Jordi se apartó de su abogado y se acercó a mí en el pasillo. ¿Qué coño ha sido eso?, exigió. La verdad, Laia, acabas de destruir cualquier posibilidad que tenía de conseguir una sentencia leve. ¿En serio? Pensé que estaba actuando como testigo de carácter. He sido testigo de tu carácter y he compartido lo que vi. Puta vengativa. No puedo creer que alguna vez pensara que te quería. Sonreí. Ahí está el Jordi que conozco. Por un momento, con todas las súplicas y los lloros, pensé que la cárcel ya te había cambiado. ¿Crees que esto es gracioso? Creo que la justicia es hermosa. Jordi me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. ¿Ah, no? Algo en mi voz le hizo aflojar el agarre. ¿Quieres saber algo interesante, Jordi? Tenías razón cuando dijiste que alguien nos estaba atacando a ti y a tus amigos. Alguien con recursos. Alguien con conexiones. Alguien que podría orquestar el tipo de destrucción sistemática que todos habéis experimentado. Sus ojos se abrieron de par en par. Simplemente te equivocaste sobre quién era. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que la pequeña y adecuada Laia Soler, la fea enfermera de urgencias que debería haber estado agradecida por tu atención, no es exactamente lo que parece. El rostro de Jordi pasó por la confusión, el miedo y finalmente una terrible comprensión. Fuiste tú. Por supuesto que fui yo. Pero, ¿cómo? No tienes ese tipo de dinero, ese tipo de poder. Ah, ¿no? Saqué mi teléfono y le mostré mi aplicación bancaria. La pantalla mostraba un saldo que hacía que su malversación pareciera calderilla. Mi nombre es Laia Soler, dije en voz baja, pero mi apellido de soltera era Rocanegra, como en Industries Rocanegra, como en la empresa tecnológica valorada en unos 12.000 millones de euros, como en la herencia que he estado gestionando con mucho éxito durante los últimos 3 años mientras fingía ser una simple enfermera. Las piernas de Jordi se dieron. Se desplomó contra la pared del juzgado, mirándome como si fuera un fantasma. Eres rica. Soy rica más allá de tu comprensión, Jordi. Podría haber comprado toda tu empresa sin notar el gasto. Podría haber pagado tus honorarios legales con mis rendimientos de inversión diarios. Podría haber hecho desaparecer todos tus problemas con una sola llamada telefónica.
Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque me llamaste fea delante de un restaurante lleno de gente y me dejaste pagar la cena. La simplicidad de la respuesta pareció romper algo en su cerebro. ¿Eso es todo? ¿Por eso has destruido mi vida? ¿Porque fui borde contigo en una cena? Me humillaste en público porque pensabas que yo era impotente. Te equivocaste. Laia, por favor. Si tienes todo ese dinero, si tienes todo ese poder, puedes arreglar esto. Puedes hacer que esto desaparezca. Por favor, te lo suplico. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué? Porque una vez me quisiste. Porque en algún lugar dentro, la mujer que me quería todavía está ahí. Estudié su rostro, asimilando la desesperación, el miedo, el colapso total de todo lo que creía saber sobre el mundo. Tienes razón, dije finalmente. La mujer que te quería sigue aquí. Un destello de esperanza cruzó sus rasgos. Pero murió en el restaurante El Mirador hace 3 semanas, cuando el hombre en quien confió su corazón decidió destruirla delante de extraños para el entretenimiento de sus amigos. La mujer que está frente a ti ahora es otra persona completamente distinta. Alguien que entiende que la piedad es un lujo y el perdón es un regalo que debe ganarse. ¿Qué quieres? Dime qué quieres y lo haré. Quiero que vayas a la cárcel, Jordi. Quiero que tengas 18 meses para pensar en cómo se siente cuando alguien más poderoso que tú decide que eres prescindible. No puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. Pero no te preocupes. No soy completamente despiadada. He hecho arreglos para que tengas la mejor experiencia posible mientras estés encarcelado. ¿Qué significa eso? Significa que he hecho algunas donaciones al sistema penitenciario. Donaciones que asegurarán que tengas una celda privada, buena atención médica, acceso a programas educativos y protección contra los reclusos más peligrosos. Jordi me miró horrorizado. Vas a dejar que vaya a la cárcel, pero te vas a asegurar de que esté cómodo mientras estoy allí. Te dije que no soy malvada. Solo quiero que tengas tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? Pensar en cómo se siente ser impotente. Pensar en cómo se siente cuando alguien en quien confías te traiciona. Pensar en cómo se siente ser descartado y abandonado por alguien que se cree mejor que tú. El alguacil anunció que la sesión se reanudaba. Tengo que irme, dije. Suerte con tu sentencia, Jordi. Mientras me alejaba, lo oí llamarme. Laia, espera, podemos arreglarlo. Podemos. Pero yo ya me había ido. Jordi Roca fue sentenciado a 18 meses en una prisión federal. No estaba en la sala cuando sucedió. Estaba en el trabajo ayudando al doctor Martínez a estabilizar a un trabajador de la construcción que se había caído de un andamio. Pero Victoria me envió un mensaje con la noticia. Paquete entregado. Objetivo adquirido. Misión cumplida. Esa noche, me senté en mi apartamento con una copa de vino y reflexioné sobre el último mes. 4 hombres que se creían intocables habían aprendido la lección. 4 hombres que creían que podían humillar a alguien sin consecuencias habían descubierto que estaban equivocados. Pero aún no había terminado. 6 meses después de la sentencia de Jordi, recibí una carta. Estaba escrita a mano en papel de carta de la prisión, y mi nombre estaba escrito en cuidadosas letras mayúsculas en el sobre. Querida Laia, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesitaba escribir esta carta. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó, en lo que hice y en quién eres realmente. Tenías razón en todo. Fui egoísta, cruel y completamente ciego a lo que tenía. Te traté terriblemente porque pensé que no podías defenderte. Pensé que eras débil, dependiente y agradecida. Me equivoqué en todo. He estado pensando en algo que dijiste en el pasillo del juzgado. Dijiste que la mujer que me quería murió en el restaurante El Mirador. Creo que te equivocas en eso. Creo que esa mujer nunca estuvo realmente allí. Creo que has estado jugando un juego desde el día que nos conocimos, y yo fui demasiado estúpido para darme cuenta. Creo que me estuviste observando, estudiándome, esperando a que te mostrara quién era realmente. Y cuando finalmente lo hice, cuando revelé exactamente lo superficial y cruel que podía ser, decidiste que era hora de terminar el juego. No te culpo por eso. Yo habría hecho lo mismo si fuera lo suficientemente inteligente y poderoso como para llevarlo a cabo. Lo que no entiendo es por qué saliste conmigo en primer lugar. Con tu dinero, tus recursos, tu inteligencia, podrías haber tenido a cualquiera. ¿Por qué yo? ¿Por qué desperdiciar 2 años en alguien como yo? Creo que es porque estaba sola. Creo que ser tan rica, tan poderosa, hace imposible confiar en nadie. Todo el mundo quiere algo de ti. Todo el mundo tiene un interés. Así que probaste un experimento. Fingiste ser alguien normal para ver si podías encontrar a alguien que te quisiera por quien eras, no por lo que podías darles. El experimento falló. Yo fallé. Lo siento por eso, Laia. No solo siento que me pillaran, no solo siento estar en la cárcel, sino que siento de verdad haber demostrado que no se puede confiar en nadie.
Siento haber tomado tu esperanza y haberla aplastado delante de un restaurante lleno de extraños. Probablemente no creerás esto, pero sí te quise. No a la verdadera tú. Nunca la conocí, pero quise a la mujer que fingías ser. Quise tu amabilidad, tu dedicación a ayudar a la gente, tu risa cuando veías películas antiguas. Me encantaba cómo te emocionabas con las cosas pequeñas y cómo llorabas con los anuncios de perros. Simplemente quise todo eso menos de lo que quise impresionar a mis amigos. No sé si la verdadera Laia Rocanegra tiene alguna de esas cualidades o si todo fue parte de la actuación, pero si eran reales, si alguna parte de la mujer de la que me enamoré era real, entonces siento no haber sido lo suficientemente bueno para ella. No escribo esto para pedir perdón. No escribo esto para pedirte que me saques de la cárcel antes de tiempo. Sé que merezco estar aquí, y honestamente, la prisión es probablemente el lugar más seguro para mí en este momento. Xavi Pons está en la celda de al lado y me ha contado algunas historias interesantes sobre lo que les pasó a Pau y Oriol después de que salieran. Aparentemente, la mujer de Pau lo dejó y se llevó la mitad de nada, que era más de lo que merecía. Y Oriol, bueno, digamos que perder su habilitación de seguridad fue el menor de sus problemas. Es curioso cuánta gente le guarda rencor a un tipo que solía pegar a niños cuando tenía 16 años. Escribo esto porque quiero que sepas que tu experimento no fue un completo fracaso. Te quise, tanto como alguien como yo es capaz de querer a alguien. Y creo que, bajo toda esa ira y cálculo, tú también me quisiste. Quizás eso sea suficiente. Quizás sea más de lo que ninguno de los dos esperaba conseguir. Espero que encuentres a alguien digno de la verdadera tú, sea quien sea. Espero que encuentres a alguien que vea tu riqueza y tu poder y tu inteligencia, y aún así ame a la mujer que rescata gatos callejeros y llora con las películas. Espero que seas feliz, Laia. Mereces la felicidad más que nadie que haya conocido. Jordi. P. D. Gracias por la celda privada y la protección. No tenías por qué hacerlo. El hecho de que lo hicieras me dice que la mujer amable de la que me enamoré era real, al menos en parte. Eso significa algo para mí. Leí la carta 3 veces. Luego fui a mi cocina y me serví otra copa de vino. Jordi Roca era más perspicaz de lo que le había atribuido. Había entendido cosas sobre mí que apenas entendía yo misma. Tenía razón sobre el experimento. Lo había estado poniendo a prueba, a todos ellos, para ver si el amor genuino era posible cuando el dinero y el poder se eliminaban de la ecuación. Tenía razón sobre la soledad también. Cuando puedes comprar cualquier cosa, cuando puedes resolver cualquier problema con una llamada telefónica, cuando el comportamiento de la gente cambia por completo una vez que conocen tu patrimonio neto, se vuelve imposible saber a quién le importas de verdad. Pero se equivocaba en una cosa. La mujer de la que se había enamorado no era una actuación, era real. Había sido real cuando lo cuidó durante una gripe, real cuando se rió de sus chistes malos, real cuando se quedó dormida en sus brazos viendo películas antiguas. Había sido real hasta el momento en que la llamó fea delante de un restaurante lleno de extraños. Ahora se había ido, y en su lugar había alguien más dura, más inteligente e infinitamente más peligrosa. Fui a mi portátil y abrí mi sistema de mensajería segura. Victoria, necesito que organices algo para mí. ¿Qué necesitas? La sentencia de Jordi Roca. Quiero que se reduzca a tiempo cumplido. Hubo una larga pausa antes de que Victoria respondiera. ¿Estás segura? Solo lleva 6 meses. Te tomaste muchas molestias para meterlo ahí. Estoy segura. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. ¿Alguna razón en particular? Pasó la prueba. ¿Qué prueba? El examen final. No entiendo. Miré la carta de Jordi, su cuidadosa caligrafía, las palabras que le había costado algo escribir. Descubrió quién soy realmente, Victoria. No solo el dinero, no solo el poder, sino la persona que hay debajo. Y está genuinamente arrepentido por lo que hizo. No porque lo pillaran, sino porque hirió a alguien a quien quería. ¿Así que vas a perdonarlo? Voy a liberarlo. Hay una diferencia. Haz los arreglos, Vic. Jordi Roca ha aprendido su lección. Estaba reponiendo material médico en la unidad de urgencias cuando Carla irrumpió con una familiar expresión de emoción. Laia, ¿a que no sabes a quién vi en la cafetería esta mañana? No tuve que adivinarlo. Llevaba semanas esperando esta conversación. A Jordi Roca. El rostro de Carla se ensombreció. ¿Cómo lo sabías? ¿Una corazonada? ¿Qué tal estaba? Sinceramente, fatal. O sea, no fatal, pero diferente. Más viejo, más triste. Preguntó por ti. ¿Qué le dijiste? Le dije que estabas genial, que te habían ascendido a jefa de enfermería de urgencias y que estabas saliendo con alguien nuevo. 2 de 3 eran verdad. Me habían ascendido y estaba genial. Lo de salir con alguien era una ficción que le había pedido a Carla que mantuviera. ¿Qué dijo? Dijo que se alegraba de que fueras feliz.
Y luego me pidió que te diera algo. Carla sacó un sobre de su bolsillo. Mi nombre estaba escrito en él con las mismas cuidadosas letras mayúsculas que recordaba de su carta de la prisión. ¿Dijo algo más? Dijo que te dijera que entendía por qué hiciste lo que hiciste, y que esperaba que algún día pudieras perdonarlo lo suficiente como para leer lo que escribió. Tomé el sobre pero no lo abrí. Carla, ¿qué crees que debería hacer con Jordi? Sinceramente, Laia, creo que deberías mantenerte lo más lejos posible de él. No me importa lo arrepentido que esté o cuánto le haya cambiado la cárcel. Lo que te hizo fue imperdonable. Y si realmente ha cambiado, pues bien por él. Que vaya a cambiar para otra. Esa noche, me senté en mi apartamento con el sobre en las manos. Fuera de mi ventana, la calle del barrio estaba tranquila, pacífica, normal. Dentro, yo era todo menos eso. Finalmente, lo abrí. Laia, se supone que no debo contactarte. Estoy seguro de que podrías hacer que me arrestaran por acoso, y sinceramente, no te culparía, pero hay cosas que necesito decir, y espero que me des la oportunidad de decirlas. Sé lo que hiciste. Sé que arreglaste mi liberación anticipada, igual que sé que arreglaste mi cómoda estancia en prisión. Lo sé, porque el mismo abogado que me informó sobre la reducción de mi sentencia, también me dijo que un benefactor anónimo había estado cubriendo sus honorarios. Benefactor anónimo, claro. Quiero que sepas que no espero nada de ti. No escribo esto para pedir una segunda oportunidad, ni para suplicar perdón, ni para intentar recuperarte. Sé que ese barco zarpó hace mucho tiempo y no va a volver a la orilla. Escribo esto para darte las gracias. Gracias por mostrarme quién era realmente. Gracias por sostenerme un espejo y obligarme a mirar a la persona fea, egoísta y cruel en la que me había convertido. Gracias por enseñarme que las acciones tienen consecuencias, incluso para la gente que se cree demasiado lista o encantadora para que la pillen. Y sobre todo, gracias por mostrarme piedad cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Pasé 6 meses en prisión pensando en lo que dijiste en el juzgado. Dijiste que la mujer que me quería murió en el restaurante El Mirador. Quizás sea verdad, pero si se ha ido, soy yo quien la mató, y tengo que vivir con eso el resto de mi vida. Ahora soy diferente, Laia. La cárcel te cambia, pero más que eso, entender lo que perdí te cambia. Sé que no puedo demostrártelo con una carta, y no pido la oportunidad de demostrarlo en persona. Solo te lo digo porque creo que mereces saberlo. Ahora trabajo en una ONG, ayudando a gente que tiene problemas de deudas y financieros. No pagan mucho, pero sienta bien usar mis habilidades de marketing para ayudar a la gente en lugar de aprovecharme de ella. Sienta bien despertarse por la mañana sabiendo que voy a mejorar la vida de alguien en lugar de empeorarla. También voy a terapia 2 veces por semana. La doctora Rodríguez dice que tengo tendencias narcisistas y una necesidad insana de validación externa. Dice que llevará años de trabajo desaprender los patrones que he pasado toda mi vida desarrollando. Estoy dispuesto a hacer el trabajo. Sé que nada de esto te importa. Sé que has seguido con tu vida, que has encontrado a alguien que merece a la mujer increíble que eres, pero necesitaba que supieras que tu experimento no fue un completo fracaso. Quería saber si alguien podría amar a la verdadera tú. La respuesta es sí. Yo te quise, Laia. No perfectamente, no desinteresadamente, pero genuinamente. El problema no era que tú seas imposible de querer. El problema era que yo no era digno de quererte. Quizá algún día lo sea. No para ti. Sé que esa oportunidad se ha ido. Sino para otra persona. ¿Alguien con quien no cometeré los errores que cometí? Gracias por todo, Laia. Gracias por quererme cuando no lo merecía. Gracias por castigarme cuando lo necesitaba. Y gracias por liberarme cuando había aprendido la lección. Espero que tu vida sea todo lo que quieres que sea. Jordi. Dejé la carta y caminé hacia mi ventana. La calle seguía tranquila, pacífica, normal. Pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en casi un año, me sentí más ligera, como si un peso que había estado cargando finalmente se hubiera levantado. Jordi Roca me había herido, humillado y traicionado, pero también había aprendido de ello, había crecido y se había convertido en una mejor persona por ello. Quizá eso era suficiente. Quizá era más de lo que esperaba cuando todo esto comenzó. Cogí mi teléfono y escribí un mensaje de texto. Jordi, recibí tu carta. Estoy orgullosa del trabajo que estás haciendo y me alegro de que estés recibiendo ayuda. Tienes razón en que no podemos volver atrás, pero quiero que sepas que te perdono. No por ti, sino por mí. Llevar la ira es agotador, y estoy cansada de estar enfadada. Que te vaya bien, Laia. Le di a enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Su respuesta llegó en minutos. Gracias, eso significa más para mí de lo que nunca sabrás. Borré su número de mi teléfono. Luego fui a mi armario y saqué la funda de ropa que no había tocado en más de un año.
Dentro estaban la ropa cara, las joyas de diseño, los símbolos de una vida que había dejado atrás cuando decidí jugar a ser normal. Pero yo no era normal, nunca lo había sido. Yo era Laia Rocanegra, hija de un magnate tecnológico, heredera de una fortuna de miles de millones de euros y una de las mujeres más poderosas del país. Era hora de dejar de fingir ser otra persona. Era hora de volver a casa. El lunes siguiente entré en el despacho de mi supervisora y presenté mi dimisión del hospital. Le dije que me habían ofrecido una oportunidad que no podía rechazar, lo cual era cierto. Me habían ofrecido la oportunidad de dejar de esconderme de quien realmente era. Carla lloró cuando le dije que me iba. ¿A dónde vas?, preguntó. De vuelta a de dónde vengo. ¿Te volveré a ver? Por supuesto. Eres una de las pocas personas a las que les caía bien cuando pensaban que no era nadie especial. Eso te hace más rara que un diamante. Nunca fuiste nadie especial, Laia. Salvabas vidas cada día. Lo sé. Y seguirá salvando vidas, solo que de forma diferente. Una semana después, estaba de pie en la sala de juntas ejecutiva de Industries Rocanegra, vistiendo un traje negro a medida que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Alrededor de la mesa se sentaban 12 de los ejecutivos más poderosos de la industria tecnológica, todos esperando escuchar lo que tenía que decir. Señoras y señores, comencé. Mi nombre es Laia Rocanegra, y durante los últimos 3 años he estado dejando que otros dirijan mi empresa mientras descubría quién quería ser. Hice clic en la primera diapositiva de mi presentación. Ya he terminado de descubrirlo. Es hora de volver al trabajo. 6 meses después, Industries Rocanegra anunció una nueva y revolucionaria iniciativa sanitaria. Una red de centros de traumatología que proporcionarían atención de emergencia gratuita a cualquiera que la necesitara, atendidos por los mejores profesionales médicos del mundo, y financiados por una de las mayores dotaciones de la historia. El primer centro abrió en la ciudad donde había trabajado como enfermera. Carla fue contratada como jefa de enfermería, con un salario que triplicaba el que ganaba en nuestro antiguo hospital. En la ceremonia de inauguración, un periodista me preguntó por qué había elegido centrarme en la atención traumatológica. Porque el trauma cambia a las personas, dije. A veces las rompe, a veces las hace más fuertes, y a veces les muestra quiénes son realmente. Creo que todo el mundo merece la oportunidad de sanar de su trauma y convertirse en quien está destinado a ser. ¿Es esta iniciativa algo personal para usted, señorita Rocanegra? Pensé en Jordi Roca, probablemente ayudando a alguien con problemas de deudas en su ONG. Pensé en la carta que había escrito, el remordimiento genuino en sus palabras, el hombre en el que intentaba convertirse. Pensé en la mujer que había sido cuando me enamoré de él, y en la mujer en la que me había convertido cuando me traicionó. Toda sanación es personal, dije. Todos caminamos con heridas, algunas visibles y otras ocultas. La cuestión no es si seremos heridos, lo seremos. La cuestión es qué elegimos hacer con ese dolor. ¿Y qué eligió hacer usted con el suyo? Sonreí a la cámara y, por primera vez en años, la sonrisa llegó a mis ojos. Elegí usarlo para ayudar a otros a sanar el suyo. Más tarde esa noche, sola en mi ático con vistas a la ciudad, recibí un mensaje de un número desconocido. He visto las noticias sobre tus centros de traumatología. Un trabajo increíble. El mundo tiene suerte de tenerte. Miré el mensaje durante un largo rato y luego respondí. El mundo tiene suerte de tener gente dispuesta a mejorar. Sigue haciendo tu trabajo, Jordi. Es importante. Luego borré la conversación y bloqueé el número. Algunos capítulos de tu vida terminan con reconciliación. Algunos terminan con venganza. Este terminó con algo más raro. Redención. No solo para él, sino también para mí. Porque la verdad es que Jordi Roca no solo me había mostrado quién era él realmente aquella noche en el restaurante El Mirador. También me había mostrado quién era yo. Era alguien que podía amar profundamente, que podía ser herida profundamente, y que podía elegir la justicia sobre la venganza cuando era importante. Era alguien que podía usar el poder responsablemente, que podía convertir el dolor en propósito, y que podía construir algo hermoso de las cenizas de la traición. Era Laia Rocanegra. Y finalmente estaba lista para hacerlo.